Escucha, no te voy a decir que todo estará bien, ni que Dios tiene un plan perfecto y que solo debes esperar con fe. Tú ya has escuchado eso 1000 veces, ¿verdad? Y sin embargo, sigues ahí, mirando el techo por las noches, sin entender por qué la vida se volvió tan pesada. Porque hay algo que nadie se atreve a decir en voz alta. A veces la fe duele. Duele mucho. No duele solo cuando algo sale mal, sino cuando sigues creyendo y nada cambia. Cuando oras y todo sigue igual. Cuando pides una señal y lo único que llega es silencio. Tú sabes de lo que hablo. Sabes lo que es decir, Dios, háblame, y no escuchar nada. Sabes lo que es poner buena cara mientras por dentro se te parte algo. Sabes lo que es levantarte, trabajar, sonreír, cuidar de todos, mientras por dentro te preguntas si todavía tiene sentido creer. Hay días, y tú los conoces bien, en los que el alma no quiere orar. No porque no creas, sino porque ya no te salen las palabras. Ha dicho, ayúdame, tantas veces, que la frase perdió fuerza, como si se hubiera desgastado en el aire. Y entonces aparece esa voz dentro de ti, pequeña pero insistente. Ya está. Se acabó. Dios no te escucha. No grita, no amenaza, solo repite. Y mientras la escuchas, algo dentro se apaga despacio. Pero aún estás aquí. Y eso, aunque no lo creas, ya es fe. Porque la fe no siempre se siente como fuego. A veces se siente como respirar en medio del humo. No es cantar, todo es posible. Es susurrar, Dios, no me sueltes. Hay una diferencia enorme entre haber perdido la fe y estar cansado de tenerla. Y tú no la perdiste, solo estás cansado, muy cansado. La gente te dice que confíes, como si confiar fuera un botón que se aprieta, como si no doliera esperar, como si no hubiera noches donde quisieras gritar, ¡basta ya! Tú no necesitas sermones, no necesitas que te digan, sé fuerte. Tú necesitas que alguien te entienda, que alguien te mire y diga, sí, yo también he estado ahí, y déjame decirte algo con toda la verdad. Dios no se ha alejado de ti. El silencio no es distancia. El silencio es a veces la manera en que Él te sostiene sin decir palabra, porque cuando todo ruido se apaga, cuando ya no puedes fingir, cuando te quedas solo con lo que sientes, ahí es donde empieza la fe real. No la fe que repite frases, sino la que respira despacio y se atreve a quedarse, aunque no entienda nada. Piensa en esto. La mayoría de las veces que dijiste, Dios, ayúdame, no fue desde la fuerza, sino desde el agotamiento. Y aún así, Él escuchó. Aún así, sigues aquí. Aún así, algo, una chispa mínima, te trajo de vuelta a escuchar esta voz hoy. ¿Casualidad? Número. No es casualidad que sigas buscando. No es casualidad que sigas respirando cuando quisiste rendirte. No es casualidad que todavía quieras creer, aunque ya no sepas cómo. La fe no se pierde de golpe. La fe se va apagando en susurros. Y también vuelve así, en susurros. Vuelve cuando miras al cielo sin saber por qué. Vuelve cuando recuerdas a alguien que oró por ti hace años. Vuelve cuando escuchas una frase y te tiembla el pecho. Vuelve cuando una lágrima cae sin permiso y algo dentro susurra. No todo está perdido. La fe nunca se va del todo. Solo se esconde detrás del cansancio. Y hoy, mientras estás aquí, leyendo esto, Dios no te está exigiendo que creas con fuerza. Solo te está pidiendo que no te cierres, que no te vayas, que te quedes un poco más. Porque a veces, la fe no se trata de avanzar, sino de no huir. No tienes que entender nada. Solo no te vayas, no tires la toalla, no apagues la última luz, porque justo cuando crees que ya no queda nada, cuando sientes que tu alma está vacía, cuando todo parece roto y sin respuesta, ahí es donde Dios empieza a hablarte de verdad, no con truenos, no con milagros visibles, sino con una calma que al principio no entiendes, con una presencia que se siente como un suspiro en medio del caos. Y ese suspiro eres tú volviendo a creer,
La fe no se rompe de un día para otro. Se va agrietando en silencio, como una pared que se llena de pequeñas fisuras hasta que un día cede sin aviso. Todo empieza con algo pequeño, una oración que no fue respondida, un sueño que no se cumplió, una promesa que parecía segura y se deshizo en el aire. Dices, no pasa nada. Dices, Dios sabe por qué. Y sigues. Sigues porque es lo que siempre haces, seguir. Pero dentro de ti algo se afloja, pequeño, invisible, una cuerda que ya no está tan tensa, una chispa que ya no arde igual, y luego llega otra decepción, y otra, y otra, y no sabes cuándo empezó el cambio, solo sabes que ahora rezar te cuesta. Antes orabas por impulso, ahora por costumbre. Antes creías que Dios te escuchaba, ahora no estás tan seguro. Tu fe se ha vuelto una palabra más, una rutina que mantienes por miedo a perderlo todo si dejas de hacerlo. Porque aunque ya no sientas, aunque ya no entiendas, aún te da miedo soltar del todo. Y en el fondo, no quieres admitir que tienes miedo. Miedo de haber creído en vano. Miedo de haber confiado demasiado. Miedo de que todo lo que viviste, todo lo que defendiste, no haya sido más que ilusión. No lo dices en voz alta, pero lo piensas cuando nadie te ve. Piensas en aquellas veces que te arrodillaste llorando, rogando que algo cambiara, que Dios hiciera algo. Y no pasó, y te preguntas, ¿dónde estaba Él cuando más lo necesitaba? Y esa pregunta se queda, como una piedra en el pecho, y ahí empieza la caída. No con un grito, sino con un silencio. Empiezas a evitar ciertos temas, a no hablar de Dios tanto como antes, a sentirte incómodo cuando alguien dice, todo pasa por algo, a pensar, ojalá fuera tan fácil. No lo haces por rebeldía, lo haces por cansancio, porque sostener la fe sin respuestas es una carga que te está rompiendo los hombros. A veces miras atrás y te preguntas, ¿qué me pasó? Antes sentía tanto. Antes lloraba en la presencia de Dios. Antes orar era un refugio. ¿Por qué ahora todo me suena vacío? Y entonces te culpas. Dices, soy yo. Yo me enfrié. Yo me alejé. Yo arruiné mi relación con Dios. Y empiezas a hacer lo que todos hacen cuando tienen miedo de perder algo, fingir que nada pasa. Vuelves a repetir las frases de siempre, a poner cara de paz cuando por dentro hay ruido, a hablar de esperanza cuando dentro solo hay duda. Y esa doble vida espiritual te agota más que el dolor mismo, porque la verdad es que no estás lejos de Dios, estás dolido con Él, y eso no es lo mismo. Estás decepcionado porque esperabas algo que no llegó. Estás confundido porque lo que creías que era una promesa terminó en silencio. Estás herido porque lo diste todo, y aún así, la vida te golpeó igual, y nadie te explicó que la fe también sangra, que creer no te salva del dolor, que incluso los más fuertes se quiebran. Recuerda esto. Pedro caminó sobre el agua, pero también se hundió. No porque dejara de amar a Jesús, sino porque el miedo lo superó por un segundo. Y a veces tú también sientes que te hundes, ¿verdad? No porque hayas dejado de creer, sino porque el peso del agua ya te llega al cuello. Y cuando intentas hablar de eso, la gente no sabe qué hacer contigo. Te dicen, ora más, ten fe, declara victoria. Pero tú no necesitas un manual, necesitas un abrazo. Necesitas que alguien te diga, sí, yo también dudé, y Dios no me soltó. Porque nadie enseña a tener fe cuando todo se cae. Solo te enseñan a celebrarla cuando las cosas salen bien. Pero la fe verdadera no se mide cuando sonríes, sino cuando no puedes más y aún así no te vas. Y tú, aunque no lo creas, no te has ido. Sigues aquí, respirando entre ruinas, caminando entre cenizas, intentando entender por qué el cielo calla. Pero déjame decirte algo que no debes olvidar. Dios no te está castigando. Él no te quitó lo que perdiste para verte llorar. Él no disfruta tu dolor.
Él no se fue. A veces el cielo calla no porque te haya olvidado, sino porque algo dentro de ti está siendo reconstruido y el ruido del proceso no te deja escuchar. A veces el milagro no es que todo cambie, sino que tú no te rompas del todo mientras nada cambia. Porque hay un tipo de fe que no se aprende en los templos, sino en los desiertos. Y tú estás en uno. Y aunque no lo parezca, hay propósito en el desierto. El desierto no es el final. El desierto es el lugar donde se aprende a depender, donde ya no hay ruido, donde se callan las voces y solo queda lo esencial, tú y Dios. Y sí, el silencio duele. Pero el silencio también purifica, porque en él descubres quién eras cuando no tienes nada que mostrar. Tú estás en esa etapa, y duele, lo sé, pero también estás siendo moldeado, aunque no lo veas, aunque no lo sientas, aunque jures que ya no puedes más. Hay algo que Dios sigue haciendo en ti, algo que todavía no entiendes, pero que un día vas a mirar atrás y vas a decir, ahora entiendo por qué tenía que pasar así, pero por ahora solo estás cayendo. Y está bien, no trates de detener la caída. A veces caer también es parte de aprender, porque solo cuando tocas fondo, entiendes que lo único que puede sostenerte es algo que no se ve. Y eso, precisamente eso, es fe. A veces el silencio de fuera no duele tanto como el ruido que llevas dentro. Ese ruido que no calla, que no te deja descansar, que te acompaña hasta cuando intentas dormir. No son voces ajenas, no son demonios. Sus pensamientos, los tuyos, los que has aprendido a ignorar pero que siguen ahí golpeando desde adentro. Esa voz que dice, si tu fe fuera más fuerte, esto no estaría pasando. La que repite, Dios ya no está contigo. La que susurra, ¿de verdad crees que vas a salir de esta? No gritan, no amenazan, solo repiten, y lo hacen tan bien, tan bajito, tan constante, que un día te descubres creyéndoles. Crees que lo que estás viviendo es culpa tuya. Crees que fallaste, crees que decepcionaste a Dios. Y sin darte cuenta, esa culpa se convierte en un idioma. Empiezas a pensar, hablar y vivir desde la culpa. Si no siento a Dios, es porque lo alejé. Si me pasa esto, es porque hice algo mal. Si nada cambia, es porque no tengo suficiente fe. Y lo más cruel es que aunque sabes que no es cierto, lo sientes real. Porque así trabaja el ruido. No necesita tener razón, solo ser constante. El enemigo no siempre te derriba con un golpe, a veces te desgasta con susurros, y tú, cansado, comienzas a rendirte sin darte cuenta. No tiras la fe al suelo, solo la dejas caer un poco más cada día, como una vela que se apaga despacio, sin viento, sin drama, solo porque ya no queda oxígeno. ¿Y sabes cuál es el problema? Que nadie te ve apagarte. La gente te ve sonreír, trabajar, cuidar de los tuyos, seguir hablando de Dios en público. Nadie sospecha que por dentro apenas sostienes un hilo. Nadie imagina que cada noche es una batalla. No peleas contra el mundo, peleas contra tus pensamientos, contra la ansiedad que dice, no vas a salir, contra la tristeza que dice, ya no tiene sentido, contra la culpa que dice, Dios ya no te quiere igual. Y mientras tanto, sigues actuando, sigues diciendo, estoy bien, aunque no lo estás. Sigues sirviendo, ayudando, predicando, animando, pero por dentro solo quieres gritar, ¿y quién me ayuda a mí? Te has vuelto experto en sostener a otros mientras tú te desmoronas. Y eso, aunque parezca noble, también te está matando. Porque hay un momento en que el alma necesita dejar de ser fuerte para poder sanar. Y tú llevas demasiado tiempo fingiendo fuerza. Llevas tanto tiempo aguantando que olvidaste cómo pedir ayuda sin sentirte débil. Crees que descansar es rendirse y que llorar es falta de fe. Pero escucha bien esto. Llorar no es falta de fe. Llorar es la prueba de que todavía sientes, de que todavía te importa, de que no te has apagado del todo. El alma que llora sigue viva. La que se calla del todo, esa sí se muere por dentro. Y tú, aunque no lo creas, sigues vivo. Tienes dudas, sí. Tienes miedo, también.
pero sigues respirando. Y mientras hay respiración, hay propósito. No ignores el ruido, pero tampoco le creas. No todo pensamiento que suena en tu mente es verdad. Aprende a escuchar la diferencia entre la voz que acusa y la voz que consuela. Dios no te habla con culpa. Dios no te dice, tú fallaste. Dios no te dice, por eso te va mal. Dios susurra algo más suave. No te vayas. Te sigo amando igual. Esa es la voz que casi no escuchas, porque el ruido interior la tapa. Pero está. Siempre está. Y cada vez que eliges quedarte un poco más, cada vez que decides no rendirte, aunque no entiendas nada, estás escuchando esa voz, porque dentro de ti hay algo más fuerte que el ruido. Y ese algo no viene de ti. Es una semilla que Dios plantó hace mucho. Una semilla que ni el cansancio, ni el pecado, ni el miedo pueden arrancar. La fe no vive en la cabeza. Vive más profundo, en un lugar al que el ruido no puede llegar. El problema es que pasas tanto tiempo escuchando las voces equivocadas que olvidaste cómo suena el silencio de Dios cuando te acompaña. El silencio de Dios no es vacío, es presencia sin palabras. Es como cuando estás con alguien que amas y no necesitan hablar, solo estar. Y aún así, sabes que estás acompañado. Así es Él contigo. No te grita desde el cielo, te acompaña en el ruido. Y cada vez que el ruido parece más fuerte, es porque estás más cerca del momento en que todo se calla. Porque el alma, antes de sanar, siempre grita, siempre. Y ese grito no es derrota, es parto. Tu fe está dando a luz algo nuevo, más real, más madura, menos emocional, pero más profunda. Y sí, duele mucho, pero el dolor no es señal de muerte, sino de vida abriéndose paso. Así que escucha. No le temas al ruido, atrévete a atravesarlo, atrévete a quedarte quieto aunque tu mente te diga que corras, porque tarde o temprano, la voz del miedo se cansa y la voz de Dios permanece. Y cuando por fin todo se calme, vas a entender que nunca estuviste solo. Hay una frase que te ha estado rondando por dentro. A veces no la dices, pero la sientes. A veces ni siquiera la quieres pensar, porque te duele pensarla. Pero está ahí. Dios ya no está conmigo. Esa frase no llegó de golpe. No fue una conclusión lógica. Fue un desgaste. Llegó después de demasiadas oraciones sin respuesta clara. Después de noches sin dormir. Después de sentir que hablabas al cielo, y el cielo no se abría. Llegó cuando viste a otros recibir lo que tú llevas tanto tiempo pidiendo. Llegó cuando te esforzaste por hacer las cosas bien, y aún así todo se torció. Llegó cuando dijiste, Dios, dime algo, y lo único que escuchaste fue tu propio llanto. Y entonces, sin quererlo, tu mente hizo la conexión más fácil. Si no lo siento, no está. Y esa es la mentira. Escucha esto con calma. Te educaron a creer que la presencia de Dios se mide por lo que sientes. Y número. No confundas sensibilidad emocional con presencia espiritual. Porque hay días en los que lloraste con música suave y sentiste escalofríos, y sin embargo, saliste igual, sin cambio real. Y hay otros días, los más duros, en los que no sentiste absolutamente nada, pero aún así, Él te sostuvo para que no te destruyeras del todo. Tú estás juzgando a Dios por el sonido, y Dios muchas veces trabaja en silencio. Mira esto que te voy a decir porque es importante. Hay momentos en los que tú piensas, Dios no hizo nada por mí. Y la verdad es que si Él no hubiera estado contigo, tú no estarías vivo para contarlo. No exagero. Tú sabes exactamente a qué me refiero. Sabes cuántas veces pensaste, no puedo más. Sabes cuántas veces dijiste, hasta aquí llegué. ¿Sabes cuántas veces estuviste a un mensaje, a una decisión, a un paso, del colapso total? Y aún así, algo te detuvo. Algo muy sutil. Algo que nadie vio. Algo que nadie celebró porque nadie se enteró. A veces fue una llamada inesperada. A veces fue una frase que escuchaste en el momento exacto. A veces fue un, duerme, mañana lo ves con otra cabeza. A veces fue simplemente que el corazón,
que ya debía haberse roto, no se rompió. Eso no fuiste tú. Eso fue Él. Pero como no fueron fuegos artificiales, no lo contaste como milagro, porque te enseñaron a llamar milagro solo a lo grande, a lo evidente, a lo espectacular. Nadie te dijo que a veces el milagro es simplemente que sigues aquí. Nadie te dijo que a veces la protección más grande de Dios es invisible. Hay peligros que ni siquiera conoces porque Él los frenó antes de que llegaran a tocarte. Hay conversaciones sobre ti que nunca escuchaste. Hay puertas que lloraste porque no se abrieron. Y si se hubieran abierto, te habrían destrozado. Hay personas que tú querías en tu vida y que se fueron y tú sufriste, pensando, ¿por qué me dejaste solo? Sin saber que no era abandono, era rescate. Pero como dolió, lo llamaste pérdida. Como te dejó vacío, lo llamaste castigo. Como te tocó sanar solo, lo llamaste Dios se fue. Número. No se fue. Te quitó lo que te estaba quitando a ti, y tú no lo viste así porque estabas enamorado de lo que te hacía daño. Eso es amor también. Eso también es presencia. El problema es este. Confundiste silencio con ausencia. Confundiste espera con rechazo. Confundiste proceso con abandono. Y no son lo mismo. Quiero que pienses en esto. Un padre no grita cada segundo, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, Tú no abrazas a alguien que amas repitiendo su nombre cada 5 segundos. A veces amar es simplemente quedarse. A veces la presencia más real es la más quieta. Eso hace Dios contigo. Tú querías una voz. Él te dio sostén. Tú querías instrucciones claras. Él te dio una calma que evitó que hicieras locuras. Tú querías que Él se mostrara en público. Él te cuidó en privado. ¿Por qué en privado? Porque hay heridas que no se curan delante de todo el mundo. Porque hay luchas que son demasiado sagradas para ser espectáculo. No todo el mundo merece ver el proceso que Dios está haciendo dentro de ti. Dios te está sanando en secreto. Tú lo llamas soledad. Dios lo llama intimidad. Escúchame. Hay batallas que Dios decidió pelear a tu lado cuando nadie estaba mirando, para que luego nadie pudiera decir, fui yo quien lo levantó. Para que cuando estés de pie otra vez, no tengas que agradecerle a un humano por algo que fue divino. Eso es entre tú y Él. Ahora escucha otra cosa que es dura pero verdadera. Tú no dudas de Dios porque no lo hayas visto actuar. Tú dudas porque no actuó como tú esperabas. Y eso duele aceptarlo. No es simplemente Dios no está. Es Dios, no hiciste lo que yo necesitaba que hicieras. Dios, yo contaba contigo. ¿Por qué lo permitiste? ¿Por qué no lo salvaste? ¿Por qué no abriste la puerta? ¿Por qué llegaste tarde? Esa herida es personal. Por eso callas. Por eso sonríes para todos menos para Él. Por eso no oras igual. Estás resentido. Y por eso te sientes lejos. No porque Él se haya movido, sino porque tú dejaste de hablarle como antes. Le sigues hablando, sí, pero ya no desde la confianza. Ahora le hablas como quien se cuida, como quien ya no quiere ilusionarse demasiado, como quien dice, te pido, pero ya no me hago expectativas. Te entiendo. Ese es el lenguaje del que has sido herido. Y te voy a decir algo que quizá te sane un poco. Dios puede cargar con eso también. Dios puede cargar con tu desconfianza, con tu enfado, con tu no entiendo, con tu ¿dónde estabas? Con tu me dolió que no vinieras cuando más te necesité. Él lo soporta, Él no se escandaliza, Él no se aparta por eso. Tú crees que no puedes hablarle así porque suena irrespetuoso. Escúchame bien, lo más irrespetuoso no es decirle la verdad. Lo más irrespetuoso es fingir delante de Él. Tú no estás rechazado, tú estás herido. Y Él sabe la diferencia. Él sabe cuando alguien lo niega y cuando alguien simplemente está roto. Y tú estás roto. No eres malo, estás roto. No eres frío, estás roto. No eres falso, estás roto. Y Él no abandona a los rotos. Te voy a decir algo más profundo. Ese sentimiento que tienes de Dios ya no está conmigo no es solo una mentira espiritual, es un síntoma emocional, es señal de agotamiento, de trauma, de sobrecarga. Tu mente está diciendo,
No veo ayuda. Conclusión. Estoy solo. Pero escucha. Sentirte solo no significa estar solo. Las emociones son reales, pero no siempre dicen la verdad completa. Puedes sentirte abandonado y seguir cuidado. Puedes sentirte sucio y seguir amado. Puedes sentirte perdido y seguir en las manos correctas. Y eso eres tú ahora mismo. Tú te sientes perdido, pero estás en las manos correctas. ¿Quieres una imagen simple? Mira esto. Piensa en alguien que se desmaya. Cuando se desmaya, ¿qué siente? Nada. No oye, no ve, no responde. Desde dentro parece inconsciente, parece muerto, parece solo, pero desde fuera, ¿qué está pasando? Alguien lo tiene en brazos. Alguien lo está moviendo a un lugar seguro. Alguien está diciendo, tranquilo, estoy aquí. Por dentro, silencio. Por fuera, rescate. Así estás tú con Dios ahora. Por dentro, no sientes nada. Piensas, estoy solo. Sientes, Él me soltó. Pero desde fuera, espiritualmente, estás cargado en brazos. No estás caminando, te están llevando. ¿Lo entiendes? No estás fuerte, estás sostenido. No estás firme, estás cargado. Y eso no es vergüenza. Eso es amor. Porque hay etapas en la fe en las que caminas tú, y etapas en las que ya no puedes caminar y Él te levanta sin pedirte permiso. Y tú, ahora mismo, estás en esa etapa. Por eso no sientes. Porque el que se está moviendo no eres tú. Él. ¿Ves lo que significa eso? Significa esto. Tú dices, Dios ya no está conmigo. Y la realidad es, Dios es el único que todavía está conmigo. Los que prometieron quedarse no están. Los que juraron amarte cambiaron. Los que te decían, para lo que necesites, desaparecieron cuando necesitaste. Pero Él no. Él siguió cuando todos se cansaron. Él se quedó cuando nadie más quiso cargar contigo. Tú crees que estás solo porque el cuarto está vacío. Pero el cuarto puede estar vacío y el corazón puede estar acompañado. Y el tuyo lo está. Por eso estás escuchando esto ahora mismo. No porque tu fe sea enorme, sino porque la suya por ti lo es. Tu amor por Dios está cansado, pero el amor de Dios por ti no sabe cansarse. Y eso es lo que te mantiene con vida. Tú creciste creyendo que la fe era sentir, que si la fe era real, se tenía que notar. Alegría, paz, fuego, emoción. Que la fe era cantar con fuerza, levantar las manos, declarar victoria. Que tener fe era no llorar, no dudar, no cansarse. Pero no, eso no es fe. Eso es entusiasmo, eso es ánimo, eso es emoción. Y las emociones son hermosas, sí, pero también son frágiles. Cambian con el clima, con las noticias, con el cansancio. La fe, no. La fe no depende del clima, ni del estado de ánimo, ni del resultado. La fe permanece. Fe no es todo me sale bien. Fe es, aunque nada me salga bien, sigo aquí. Fe no es gritar, Dios está conmigo cuando ves la victoria. Fe es susurrar, Dios sigue aquí, cuando todo parece perdido. Fe no es emoción. Fe es decisión. Es la decisión que tomas cada mañana cuando abres los ojos y dices, no entiendo nada, pero sigo confiando. No tengo fuerzas, pero no suelto. No siento a Dios, pero sé que está. Eso es fe. Y déjame decirte algo. La fe no siempre se ve gloriosa. A veces la fe se ve cansada. A veces la fe llora. A veces la fe tiembla. A veces la fe duda. Y aún así, se queda. Porque la fe no es una pose, es una raíz. Tú puedes arrancar las flores de un árbol, y el árbol parecerá muerto, pero si las raíces siguen ahí, el árbol vive. Solo está pasando su invierno. Así estás tú. Tu fe no está muerta, solo está en invierno, y los inviernos no son el final. Son el descanso antes del renacer. La fe real no grita, resiste en silencio. Es esa voz que dice, todavía hay un motivo. Esa voz que no viene de la mente, sino del alma. Esa voz que, aunque te duela, no te deja soltar del todo. Esa voz que, cuando te dice, ríndete, responde bajito, no. Un día más esa voz es tu fe. Y, escucha,
La fe no siempre se siente como fuego. A veces se siente como respirar en la oscuridad y decir, uno más, un paso más. ¿Sabes cómo se llama eso? Esperanza en movimiento, porque la fe no es pasiva. No es quedarse sentado esperando milagros. La fe trabaja, la fe insiste, la fe cae, pero se levanta. La fe llora, pero no huye. La fe pregunta, pero no reniega. La fe siente miedo, pero avanza igual. Y aquí viene algo que pocos entienden. La fe no es la ausencia de duda. La fe es elegir seguir incluso con duda. Si nunca dudaste, nunca confiaste de verdad. Porque confiar sin posibilidad de perder no es confianza, es control. La fe vive justo en ese punto frágil donde puedes caer, donde podrías perder, pero aún así decides amar, creer, esperar. Eso es fe, caminar con miedo pero caminar igual. Los grandes hombres y mujeres de fe no fueron superhéroes. Fueron humanos rotos que eligieron no rendirse. Abraham dudó. Sara rió de incredulidad. Moisés se sintió incapaz. Elías quiso morirse. Pedro negó 3 veces. Tomás necesitó pruebas y aún así, Dios los llamó suyos. Nadie tiene fe pura. Todos tenemos fe mezclada con miedo, con cansancio, con heridas, y Dios lo sabe. Por eso, cuando tú dices, no sé si creo del todo, Dios no se aleja. Dios dice, eso me basta. Porque Él nunca pidió una fe perfecta, pidió una fe viva. Y una fe viva puede sangrar, puede temblar, puede llorar. Hay días en los que la fe no te mueve, solo te mantiene de pie. Y eso es suficiente. Escucha esto. La fe madura no busca sentir, busca permanecer. No necesita señales, necesita convicción. Y esa convicción no se construye en los días buenos, sino en los días grises. Los días buenos te enseñan a celebrar, pero los días grises te enseñan a creer. Por eso a veces, Dios no quita la tormenta, porque sabe que hay cosas que solo vas a aprender bajo la lluvia. Bajo la lluvia se aprende a esperar. Bajo la lluvia se aprende a mirar arriba. Bajo la lluvia se aprende que el cielo no se fue. Solo está cubierto por nubes que un día pasarán. Eso es fe, saber que el sol sigue ahí aunque no lo veas. Y tú, aunque hoy no lo sientas, sigues sostenido por algo que no se ve. ¿Sabes por qué? Porque tu fe ya no depende de lo que pase fuera. Tu fe se está haciendo adulta. Antes creías porque te sentías bien. Ahora crees aunque te sientas mal. Antes creías porque todo funcionaba. Ahora crees aunque nada funcione. Antes creías porque entendías. Ahora crees porque confías. Esa es la evolución. Esa es la fe que sobrevive a todo. La fe que llora, pero no retrocede. La fe que sangra, pero no se rinde. La fe que no tiene fuerza para correr, pero aún así, no deja de respirar. Esa fe no brilla en los altares. Esa fe se esconde en los cuartos donde lloras. En las noches donde te preguntas si Dios te escucha. En los momentos en que no hay testigos. Ahí es donde la fe se hace real. Ahí, donde nadie aplaude. Donde nadie te ve. Donde solo estás tú. El silencio. Y Él. Porque la fe no se demuestra en público. Se construye en privado. Y aunque tú no lo notes, cada pensamiento que te dice, aguanta un poco más, cada lágrima que cae sin rendición, cada noche que sobrevives, cada no sé cómo, pero sigo aquí. Eso, todo eso, es fe viva. Y escucha esto, la fe no siempre gana. A veces solo resiste, y resistir ya es ganar. Lo más desesperante del camino de la fe no es el dolor. Es la sensación de que nada pasa, porque el dolor al menos se siente. Te duele, lloras, gritas, pero cuando no pasa nada, cuando la vida se queda quieta, cuando los días se repiten como si fueran copias, ahí es donde el alma se desespera. Piensas, si Dios estuviera obrando, algo cambiaría. Pero no cambia, no hay señales, no hay milagros, solo rutina, solo tiempo, solo silencio. Y ese silencio se siente como castigo, como si el cielo te hubiera puesto en pausa. Pero escucha esto, nada que crece lo hace en la superficie primero. Todo lo que vive empieza oculto.
Las raíces se forman en la oscuridad. El corazón late por primera vez en un vientre cerrado. Las semillas se rompen bajo tierra antes de asomar a la luz. Y eso, exactamente eso, es lo que Dios está haciendo contigo. No estás detenido, estás siendo sembrado. Tú lo llamas estancamiento. Dios lo llama gestación. Mira, cuando una semilla está bajo tierra, parece que todo terminó. Desde fuera no se ve vida, solo tierra removida. Pero por dentro, la cáscara se rompe, los nutrientes se mezclan, la raíz busca dirección. Eso mismo pasa contigo. Por fuera parece que no pasa nada. Por dentro, todo se está reordenando. Estás aprendiendo a depender de otra manera. Estás soltando lo que ya no sirve. Estás descubriendo una fuerza que no sabías que tenías. Y lo curioso es que, mientras más profundo trabaja Dios, menos se nota. Porque el proceso interior es invisible hasta que un día, sin saber cómo, miras atrás y dices, no soy el mismo. Ese es el fruto de las raíces. Tú querías respuestas, y Dios te dio proceso. Porque si te daba respuestas sin proceso, te las robaba el miedo. Pero si te da proceso, te prepara para sostener lo que viene. Hay transformaciones que solo se logran en la espera. Porque la espera no solo cambia tus circunstancias, te cambia a ti. Te enseña a mirar distinto, a valorar lo pequeño, a dejar de controlar, a confiar sin tener que entender. A veces, mientras tú crees que todo se rompió, Dios está desmantelando lo viejo para construir algo que dure. Porque la fe no se trata de conservar lo que eras, sino de permitir que algo nuevo nazca. Y el nacimiento siempre duele. La oruga no entiende por qué su mundo se cerró en un capullo. Cree que es su fin. Pero dentro del capullo, Dios la está reescribiendo. Sus alas se forman en el encierro. La oscuridad que teme es el taller donde se prepara su libertad. Así contigo. Tú no estás castigado. Estás siendo transformado. Y la transformación no es bonita al principio. No hay luces, no hay aplausos. Solo una sensación de pérdida, de ruptura, de confusión. Pero escucha, no todo lo que duele es malo. Algunas cosas duelen porque están sanando. Cuando una herida se limpia, escuece. Cuando el músculo se cura, duele. Cuando el alma se despierta, llora. Ese llanto que crees inútil es parte del proceso. Esa sensación de vacío es espacio siendo creado. Espacio para lo nuevo. Y lo nuevo tarda. Porque Dios no trabaja con prisa, trabaja con propósito. Él no está improvisando. Él está construyendo con paciencia lo que tú no podrías construir en movimiento. Por eso te detuvo. Por eso todo se calmó. Porque a veces para sanar hay que dejar de correr. La quietud no es pérdida de tiempo. Es la sala de operaciones del alma. Cuando parece que todo se apagó, es cuando Dios tiene las manos más cerca de ti. Porque mientras tú buscas actividad, Él busca profundidad. Y la profundidad no hace ruido. Así que no confundas silencio con ausencia. No confundas pausa con abandono. No confundas lentitud con olvido. Dios no se olvidó de ti. Dios te está rehaciendo en lo secreto. Y cuando vuelva a abrir la puerta, no vas a ser la misma persona que entró. Porque el proceso invisible siempre produce una fe visible. Una paz que no depende del resultado. Una madurez que no se derrumba con el primer viento. Ese es el propósito de este tiempo. No que ganes, sino que crezcas. No que entiendas, sino que confíes. No que todo vuelva a ser como antes, sino que seas nuevo. Así que mientras no veas nada, recuerda esto. El silencio también tiene manos. Y esas manos están trabajando por ti. Llega un momento en que ya no puedes más. No es debilidad, es límite. Has intentado sostenerte con tus propias manos, y tus manos ya tiemblan. Ha intentado mantener el control, y el control se te escapa como agua entre los dedos. Llega un punto en que el alma se sienta en el suelo y dice, ya está, no puedo más. Y en ese instante, justo ahí, comienza algo nuevo.
porque la fe no florece en la fuerza, florece en la rendición. Rendirse no es rendirse a la oscuridad, es rendirse en los brazos que no ves. Es dejar de pelear con lo inevitable para poder respirar dentro de lo eterno. Tú llevas tanto tiempo intentando ser fuerte que olvidaste que la fe no se trata de poder, sino de confianza. Confianza no es saber lo que va a pasar. Confianza es descansar, aunque no sepas. Mira cómo se comporta un niño que confía. Cuando el padre lo toma en brazos, no pregunta a dónde van, solo se apoya. No analiza, no calcula. Cierra los ojos. Eso es lo que Dios te está invitando a hacer. Él no te pide que entiendas, te pide que te sueltes. Ha cargado más de lo que te corresponde. Ha querido salvar a todos, arreglarlo todo, preverlo todo. Has orado como si tuvieras que convencer a Dios de amarte, y Él ya te ama. Ha luchado como si el resultado dependiera de tu esfuerzo, y lo único que dependía de ti era no soltar su mano. Rendirse no es perder, es permitir que sea Dios quien gane. Cuando digas, ya no puedo, no lo digas con culpa, dilo con paz, ya no puedo. Y está bien, porque lo que tú no puedes, Él sí puede. Cuando el cuerpo se detiene, el alma finalmente escucha. Y cuando el alma escucha, el ruido empieza a ceder. La rendición tiene silencio, pero es un silencio distinto al de antes. Ya no duele igual. Ahora se siente más liviano, como si al soltar algo pesado descubrieras que todavía puedes caminar. En la rendición entiendes que no tienes que ganar cada batalla, solo permanecer amado. Ahí cambia todo. Dejas de pedirle a Dios que cambie las circunstancias y empiezas a pedirle que cambie tu mirada. Dejas de orar, haz que esto se acabe, y empiezas a orar, hazme capaz de atravesarlo contigo. Dejas de temerle al futuro porque descubres que el futuro no llega solo. Llega con él. Cuando el alma se rinde, descansa. Y en el descanso, la fe respira otra vez. No es un descanso de brazos cruzados. Es un descanso con propósito. Un descanso que dice, ya no quiero ser mi propio salvador. Ahí entiendes que la fe no consiste en hacer, sino en permanecer. Y permanecer no es inmovilidad. Es decir, cada día, estoy cansado, pero sigo contigo. Estoy roto, pero sigo aquí. Estoy vacío, pero no me aparto. Eso es rendirse, entregar el control, no la esperanza. El control pertenece a tus manos, la esperanza a las de Él. Cuando llegas ahí, la vida no se arregla de repente, pero algo dentro de ti se acomoda. El caos sigue, pero ya no manda. La herida duele, pero ya no gobierna. Te vuelves ligero, no porque tengas menos peso, sino porque ya no lo cargas solo. Y entonces algo cambia en la forma en que miras el cielo. Ya no le pides señales, solo le dices, gracias por quedarte. Y lo más hermoso es que te das cuenta de que Él nunca se fue. No se escucha un trueno. No hay música épica. La reconstrucción comienza en silencio, casi sin que lo notes. Un día te despiertas, y algo es distinto. No porque haya cambiado el mundo, sino porque ya no lo miras con los mismos ojos. Antes te levantabas pensando en sobrevivir. Hoy te levantas pensando en respirar. Antes orabas por desesperación. Ahora hablas con Dios como quien vuelve a encontrarse con un amigo. No necesitas convencerlo de nada, solo estar. Esa es la señal de que la fe está regresando. No como fuego que consume, sino como brasa que calienta. Te das cuenta de que la calma no significa que todo esté bien, sino que tú estás bien incluso cuando no todo lo está. Empiezas a moverte con más suavidad, a perdonarte por las veces que dudaste, a agradecer por los días que parecían inútiles y que en realidad estaban labrando tu raíz. Descubres que ya no necesitas explicar tu proceso. Quien no lo vivió no puede entenderlo, y quien lo entendió no necesita explicación. Aprendes a celebrar lo pequeño, una risa sincera, una tarde sin ansiedad, una conversación que no termina en culpa, y entiendes que eso también es fe, mirar lo cotidiano
y ver milagro. Ahora la fe ya no es una bandera, es un pulso. Late despacio, constante, humilde. No te promete caminos sin piedras, te promete pies fuertes para caminar sobre ellas. Empiezas a reconstruirte, no con velocidad, sino con verdad, piedra por piedra, respiración por respiración. La fe nueva que nace no desprecia tu pasado, lo abraza, reconoce el dolor, lo bendice y lo convierte en sabiduría. Ahora sabes que la oscuridad no fue pérdida, fue escuela, que el silencio no fue castigo, fue lenguaje, que el cansancio no fue señal de fracaso, fue la puerta al descanso real. Dios no te restauró volviéndote quien eras, te restauró haciendo de ti alguien que puede sostener la paz. Y la paz no es la ausencia de lucha, es saber quién pelea contigo. Esa certeza se vuelve tu suelo. Ya no dependes de sentir. No persigues señales, no buscas aprobación, solo caminas. A veces lento, a veces con lágrimas. Pero caminas, y mientras caminas, algo ocurre. La gratitud empieza a ocupar el lugar del miedo. La oración ya no es súplica desesperada, es conversación íntima. Las promesas de antes ya no suenan lejanas, se sienten presentes. Cada paso que das dice, estoy vivo, estoy volviendo. Eso es reconstrucción. No levantar lo que se cayó, sino construir algo nuevo sobre lo aprendido. El mismo fuego que te consumió es el que ahora te ilumina. El mismo desierto que te secó es el que ahora florece bajo tus pies. Dios no borró tu historia, la redimió. Y tú, con cada respiración, le estás dando forma a esa redención. No corras, no te compares. Cada ladrillo que colocas con paciencia tiene más valor que todas las carreras del pasado, porque esta vez estás edificando con Él, no solo para Él. Y cuando alguien te pregunte, ¿cómo lo hiciste para salir?, no dirás, fui fuerte, dirás, Él no me soltó. Esa será tu nueva predicación, una vida en paz, y el mundo lo notará, porque la fe verdadera no se grita, se refleja. Mira hacia atrás, sin miedo, no para quedarte en el pasado, sino para ver cuánto has cambiado sin darte cuenta. Aquel que se arrodilló llorando, aquel que creía haber perdido la fe, aquel que pensó, Dios ya no está conmigo, sigue aquí, pero no es el mismo. Es más callado, más sensible, más real. Ya no necesita que el cielo haga ruido para creer que el cielo existe. Ya no mide a Dios por los milagros, sino por la paz que ahora lo acompaña. Y si miras bien, verás que el dolor no se fue, pero ya no manda. La herida no desapareció, pero ya no supura. La duda a veces regresa, pero ahora la reconoces y la dejas pasar. Eso es sanidad. Eso es fe madura. Fe que aprendió a vivir con las manos abiertas, sin exigir, sin temer. Fe que no necesita entender para confiar. Y cuando mires todo lo que atravesaste, vas a darte cuenta de algo que quizá te cambie para siempre. Dios nunca dejó de estar. Él estuvo en las lágrimas, en los silencios, en la rendición, en el amanecer que no viste venir. Él fue la fuerza que no podías nombrar, la calma que llegó sin explicación, la mano invisible que te sostuvo cuando dijiste, ya no puedo más. Y ahora, después de tanto, entiendes. La fe no fue el camino para llegar a Él, fue el lugar donde Él te encontró. Nada se perdió, ni siquiera las noches más oscuras fueron inútiles. Todo sirvió para algo, para quitarte el miedo, para devolverte la verdad, para recordarte quién eres. Tú no eres el fracaso que tu mente repite. Tú eres el sobreviviente del silencio, el que no se rindió del todo, el que aprendió que la esperanza puede respirar incluso debajo del agua. Así que escucha bien. No busques una fe sin heridas. Busca una fe con memoria, una fe que recuerde de dónde viene y a quién pertenece. Cuando vengan nuevas tormentas, porque vendrán, ya no temerás igual. No porque seas invencible, sino porque sabes quién te acompaña. La fe no es un escudo que evita la lluvia, es el fuego que sigue ardiendo bajo ella. Y ese fuego, el que hoy sientes suave, el que parece pequeño,
ese fuego basta, porque el cielo no necesita ruido para ser real, solo necesita un corazón dispuesto a quedarse. Y tú te quedaste. Por eso este no es el final, es el principio de una vida distinta, más lenta, más consciente, más viva. Saldrás al mundo con otra mirada. Verás belleza donde antes solo había cansancio. Oirás silencio y sabrás que también es voz. Sentirás dolor y no correrás, porque ahora sabes que incluso en el dolor hay presencia. Y cuando alguien, en medio de su noche, te diga, «Creo que ya no tengo fe», tú sonreirás con ternura y responderás, «Yo también estuve ahí, y aún allí Él me encontró». Y esa será tu misión ahora, ser testigo de lo invisible, recordarle a los demás que incluso cuando el alma calla, Dios sigue hablando. La historia no terminó en la caída, terminó en la fe que sobrevive a todo. Esa fe eres tú, esa fe vive, esa fe respira, esa fe basta.